Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Padre, en esta mañana estamos aquí, Señor. Hemos venido para adorarte porque tú eres nuestro Dios, y hemos venido para rendirte culto y adoración. Señor, nos hemos reunido como familias para darte alabanza, pero también para que tú nos hables y nos ministres, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú hablando conforme a la necesidad de cada uno. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta palabra y en nuestros corazones haga lo que tú le has enviado a hacer. Yo te pido que tú me recuerdes lo que he de decir y que seas tú hablando por medio de mí, Señor, por amor a tu nombre y por amor que tú le tienes a este pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. En esta mañana vamos a considerar un milagro, que es el milagro de la transfiguración de Jesús. Hemos tenido una serie de los milagros que Jesús hizo, y yo creo que es bien apropiado porque los 4 evangelios donde narra la vida de Jesús o la biografía de Jesús, miramos una cantidad enorme de milagros. Entonces yo creo que es justo no solamente mirar la doctrina que Jesús nos enseñó, pero también ver estos acontecimientos extraordinarios y milagrosos. Hemos visto sanidades, liberaciones, aún resurrección de muertos. Pero el milagro que vamos a considerar hoy es uno muy particular. Solamente sucedió una ocasión y 3 de los evangelios lo registran. Sabe que 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, porque como que si cuentan casi las mismas historias, el que no lo cuenta es Juan. Y sabe que el libro de Juan se escribió para demostrar la deidad de Jesús. Es en el libro de Juan, comienza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después nos dice: aquel verbo se hizo carne. Está mostrando bien la divinidad de Dios, pero allí no aparece. Bien interesante que no aparece, porque algunos, cuando miramos esto de la transfiguración de Jesús, pensamos esto es para mostrar que Él es Dios. Pero la verdad de que no solamente muestra eso, muestra que Él es el ser humano perfecto que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque tenía que ser un hombre el que iba a ocupar nuestro lugar, pero tenía que ser sin mancha, without blemish, se dice en inglés, sin mancha alguna. Así que vamos a considerar este milagro extraordinario el día de hoy, muy diferente y único, y por eso yo creo que vale la pena y es muy importante que nosotros lo examinemos. Nos dice acá: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Hay especulación que monte es, hay 2 diferentes montes que se piensan que pueden ser, pero la verdad que es un monte alto, y yo ahí me voy a detener nada más, que es un monte alto el cual Jesús subió. Era más alto que el monte de los Olivos, se cree que era por el área de Galilea, y subió a esa montaña bastante alta. No sé cuánto tiempo le tomó para subir, pero solamente se llevó a 3 de los discípulos, no se llevó a los 12, que bien hubiera podido llevarse a los 12 apóstoles, pero en esta ocasión se lleva solo a 3. Y estos 3 siempre aparecen con Jesús en otros 2 lugares. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, solamente permitió que le acompañaran Pedro, Jacob y Juan. Juan y Jacob son hermanos en carne, así es que Pedro y esos 2 hermanos fueron con Jesús. También cuando se dio que Jesús les pide que oren con él y están en el Getsemaní la última noche, también a ellos 3 los tiene: Pedro, Juan y Jacob. Y algunos dirán: ¿pero por qué es que solamente estos 3? Y uno puede pensar, es que pues Pedro, ustedes saben qué clase de ministerio tuvo para la iglesia. Pedro fue el que predicó el primer mensaje en el día de Pentecostés, donde se convirtieron 3,000 personas. Juan y Pedro andaban siempre juntos. Jacob, apóstol muy usado de parte del Señor, pero Jacob lo matan, fue el primer mártir, el primero que murió de los apóstoles por predicar a Cristo Jesús. Pero la verdad es que el Señor escogió a estos 3
quizás los escogió por esa razón, porque iban a tener un ministerio bien importante para la iglesia de Cristo Jesús en el comienzo de la historia, y que Jesús quería testigos. Me imagino que no escogió a los 12 porque pues algunos no estaban preparados. Por ahí estaba Tomás el incrédulo y Judas, no se diga, que ustedes saben que Judas entregó a nuestro Señor. Así que no estaban preparados, pero él llevó a estos 3. Lo que aquí es bien importante es que dice 6 días después. ¿Y por qué 6 días después? Bueno, si usted lee el capítulo 16, es cuando Jesús le pregunta a Pedro y a los demás, le dice: ¿qué dice la gente que yo soy? Y empiezan a decir, bueno, algunos creen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo: bien, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que el Espíritu de Dios fue el que te reveló eso. Y le dijo Jesús que iba a fundar su iglesia sobre la roca, que es Él mismo, ¿verdad? Sobre Cristo Jesús. Y después Jesús anuncia su muerte. Y Pedro le dice: lejos esté eso de ti, que tú nunca vayas a morir. Porque esta es la primera vez que Jesús les dice claramente: voy a morir, me van a matar, pero voy a resucitar. Y ellos no entendieron esto, ni querían entenderlo. Y entonces le dice Pedro: eso esté lejos de ti. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Lo reprendió a Pedro, ¿verdad? Le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero no se lo dijo a Pedro que Pedro a Satanás, sino el que estaba usándolo a Pedro en ese momento. Pero después Jesús continúa diciendo en el versículo 27, Mateo 16, 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días más tarde, como dice acá, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Y siempre ha estado esta situación de que ¿cómo es que Jesús dijo que había gente allí de los 12 que estaban escuchándole? Algunos de ustedes no van a morir sin antes verme en esta gloria del Padre viniendo en mi reino. Y hay aquí de algunos de ustedes que no van a morir. Entonces, y nosotros siempre hemos tenido ahí una confusión, porque todos murieron y no vieron a Jesús venir. Ni siquiera nosotros hemos visto todavía que Jesús regrese por segunda vez, porque él aquí parece que está hablando de su segunda venida, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y todos pensamos está hablando de la segunda venida. Y aquí les digo que hay algunos de ustedes que no van a morir hasta que no vean esa gloria en la venida de su reino. Entonces, cuando leemos eso tenemos un poco de dificultad. Pero aquí está la respuesta misma, porque nos dice que 6 días después de que dijo eso, estos 3 van a ver la gloria de Jesús viniendo en su reino. Mire cómo lo dice. La razón que digo esto es porque el mismo Pedro, que es uno de los que se menciona acá, Pedro, Jacobo y Juan, y Pedro escribió: después de que Jesús ascendió, fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Pedro fue muy útil en la predicación del evangelio. Después miramos al apóstol Pablo tomar el control completo casi del evangelismo y las misiones. Pero Pedro escribió esto años después. Y vaya conmigo a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y mire cómo Pedro dice de este tiempo. Por eso que yo creo que cuando dijo Jesús: hay algunos de aquí de ustedes que no van a morir hasta que me vean en esta gloria viniendo en mi reino, se refería a lo que estaba por acontecer. Y los que lo vieron sin antes morir fue Pedro, Jacobo y Juan. Porque dice: porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor, se fija ahí, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. ¿A dónde? En el monte santo. Entonces Pedro dice: yo les testifico de la venida de él, que es con poder y gloria, con honra y gloria. Y yo les testifico esto no por fábulas que yo he escuchado, no, yo lo vi. Y yo oí la voz del cielo. ¿A dónde? Cuando estaba en el monte
Santo, cuando Jesús se transfiguró, como le llamamos a este milagro que sucedió con Cristo Jesús. Así es que dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y siempre me gusta mencionar esto cuando toco este versículo, porque dice: sí lo vimos, sí lo oímos, pero ¿qué es más seguro? La palabra profética es más seguro, la palabra escrita, de lo que podemos ver y oír. Sí, nosotros lo oímos y lo vimos, pero estamos más seguros en la palabra que fue escrita, ¿verdad? Y después nos dice que la interpretación de las escrituras no es privada, que yo creo que dice esto y me voy por acá. No, no, esto es para todos y la Biblia se interpreta a sí mismo. Habiendo dicho eso, quiero regresar nuevamente a este milagro de la transfiguración. Yo creo entonces que lo que dijo, algunos de ustedes acá no van a morir hasta que lo vean, creo que son estos tres que vieron esa gloria de su venida, como dijo Pedro en su segunda carta. Y mire lo que pasó: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra transfiguró viene de la palabra griego metamorfó. Metamorfó, yo creo que ustedes ya sabrán qué palabra tomamos al español de metamorfó. De ahí nosotros tomamos la palabra metamorfosis. Y hay varios animales en el planeta que pasan un proceso de metamorfosis, pero el que a mí más me encanta para esta ilustración es el de la mariposa, porque la mariposa es un gusano de primero, ¿verdad? Es un gusanito que solamente anda entre los árboles, las ramas, y come hojas y se arrastra como puede. Pero después del tiempo que anda como un gusano, de repente viene y como que si se muere y se hace un capullo, ¿verdad? Se hace como un carapacho y está ahí, parece que está muerto y está en su ataúd ahí ya muerto, y hasta no se mueve porque hay algo duro que lo cubre. Pero a los 7 días, 8 días empieza a quebrarse ese capullo, empieza a quebrarse ese carapacho. ¿Y qué sucede? Sale una mariposa con unas alas hermosas de diversos colores, y sí tiene algo de parecido al gusano, porque en parte tiene algo de gusano, pero en parte tiene esas alas tan hermosas que nunca uno va a creer que antes era un gusano, porque la mariposa no podemos compararla a un gusano. La mariposa es algo muy hermoso. Y ahí cerca donde nosotros vamos a Michoacán está el santuario de las monarcas. Esas monarcas, esas mariposas tremendas. ¿Y sabe hasta dónde se van? Hasta Canadá. Vuelan todo a través de Estados Unidos y llegan hasta Canadá, y por ahí están un tiempo y después vienen otra vez a reproducirse a Michoacán, México. Qué extraordinario. Y pensar que son gusanos, que de repente por el proceso de metamorfosis se hacen mariposas. Y eso es lo que pasó acá. Dice que fue una transfiguración. Yo creo que esto nos recuerda y nos habla y nos enseña de que eso va a pasar con nosotros. Vamos a tener un cuerpo glorificado, dice el apóstol Pablo. No sabemos aún qué será de nosotros, cómo vamos a ser cuando Él venga, pero cuando Él venga seremos como Él es. Entonces quiere decir que nosotros también tendremos un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que todos van a tener un cuerpo glorificado, los que ya hayan muerto cuando Jesús regrese, y los que estén vivos también, porque dice: les digo un misterio, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, porque no todos vamos a morir, porque algunos estaremos vivos cuando Cristo regrese, seremos transformados, dice también en 1 Corintios, y en Tesalonicenses dice que seremos arrebatados con Él en las nubes. Entonces Jesús acá se transfiguró como para un cuerpo glorificado, y fue extraordinario. Y dice la Biblia que así seremos también nosotros. Esto es algo hermoso. Esta es la promesa del Señor. Este milagro de la transfiguración es una esperanza para nosotros también. ¿Sabe que dice que sus vestidos resplandecieron blancos como la luz? Adán y Eva no usaban vestido antes del pecado, porque Jesús es el segundo Adán. Entonces se cree de que Adán y Eva tenían una luz de por sí. Entonces estaban desnudos, pero en sí esa luz les cubría.
Y se han hecho la pregunta: ¿será que vamos a usar ropa en el cielo cuando estemos con el Señor? ¿O cómo va a ser la cosa? Y se han preguntado algunos, una pregunta medio extraña. Y yo creo que sí vamos a usar ropa, pero a la verdad que no sería necesario por la luz que va a haber en nosotros. Algunos creen que Adán y Eva sí era, pero cuando pecaron esa luz dejó de brillar en ellos. Entonces notaron que estaban desnudos y se hicieron delantales de hojas para cubrir su desnudez. Jesús es el segundo Adán, y sabe que cuando Jesús estuvo en esta tierra tenía el poder y la autoridad sobre todo, sobre la naturaleza, y Dios se lo había dado al hombre, a Adán. Yo creo que Adán fue más que un jardinero de cuidar el jardín. Adán tenía un poder extraordinario. Yo creo que Adán podía mandar a las aguas a detenerse o abrirse, o hacer llover o parar de llover, así como Jesús lo hacía, que se sorprendieron y dijeron: ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen, porque Dios le dio un poder extraordinario a Adán. Pero cuando desobedeció a Dios y obedeció más bien la voz de Satanás, allí perdió todo y le entregó el poder de este planeta a Satanás mismo. Y por eso Jesús tuvo que venir a la cruz del Calvario para retomar eso para nosotros. Pero eso no es el tema. Nomás quería decirles de estos vestidos blancos como luz resplandeciente, extraordinario. Así es que este milagro también nos recuerda de lo que va a hacer con nosotros. Vamos a tener un día cuerpos glorificados. Dice la Biblia claramente que vamos a tener cuerpos glorificados. Debemos de perseverar, debemos de mantenernos en el camino con la fe en Cristo Jesús, con nuestra mirada en Cristo Jesús, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta vencer, porque hay cosas extraordinarias y hermosas para el que venciere. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, pero el que venciere hasta el fin, ese será salvo. Así es que hay que mantenernos firmes hasta el día de su venida. Ahora, miramos el siguiente versículo, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Esto es bien interesante. Jesús se ha transfigurado. En Lucas capítulo 9 nos dice que se transfiguró justo en el momento que él está orando. Él está orando, y cuando está orando se transfigura. Acá se nos dice que su rostro se vio diferente, y aparte la luz que salía. Marcos, que también habló de esto, dice que su ropa era tan blanca que no hay ningún lavador en esta tierra que pueda lavar la ropa y que quede así de blanca. No hay ningún jabón, hasta su favorito, no hay ningún jabón que pueda ser así de blanco. No habían lavadoras, sino hubiese dicho: no hay ninguna lavadora que pueda lavar así de blanco los vestidos. Pero Lucas dice que cuando estaba orando Jesús fue que le sucedió esto. Y Lucas nos da otra información bien importante. Yo quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 29 y 30 en adelante. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Acá en Mateo 17 nos dice de que los oyó hablar, hablaban, y no nos dijo qué hablaban. Pero Lucas investigó a Pedro, a Juan y a Jacob y les preguntó qué es lo que oyeron que hablaba. Y ellos dicen: estaban hablando de lo que Jesús iba a hacer a Jerusalén, de su partida. ¿Y qué iba a hacer a Jerusalén? Iba a ir a morir a la cruz del Calvario, porque dice la Biblia que para en estos días puso Jesús su rostro hacia Jerusalén. Iba para allá, iba decidido, tanto que los discípulos se asustaron, porque ellos sabían que al llegar a Jerusalén lo podían matar, porque Jesús iba a ir a Jerusalén a hacer algo, a morir en la cruz del Calvario. Y dijo el mismo Jesús: porque ningún profeta ha muerto fuera de Jerusalén. Yo quiero morir ahí en Jerusalén, porque allí es donde han muerto todos estos profetas. Así que lo que estaban hablando Moisés y Elías con Jesús era acerca de su partida, o sea que él iba a ir a morir a Jerusalén. Y esto es bien interesante, porque acá Moisés ha muerto miles de años antes que Jesús viniera. Prácticamente unos 2000 años antes de Jesús ha muerto Moisés. Y la muerte de Moisés no fue cualquier cosa, porque cuando Moisés llevó a Israel a la tierra prometida, el Señor le dijo: no vas a entrar debido a que me representaste mal delante del pueblo. No vas a poder entrar, ese es tu castigo, pero te voy a dejar que subas al monte
y desde el monte vas a ver la tierra prometida, solo eso vas a ver. Y ahí el Señor se lo llevó, ahí Él murió en ese monte. No había nadie presente cuando Él murió. ¿Y sabe qué sucedió cuando Él muere? Dice la Biblia, más adelante nos cuenta en otro libro, de que el mismo arcángel Miguel lo tuvo que enterrar, y que Satanás se peleaba por el cuerpo de Moisés, porque quería el cuerpo. Y entonces el arcángel Miguel vino y peleó contra Satanás y lo enterró en un lugar desconocido, en un lugar donde nadie sabe. Y uno piensa, ¿y por qué sería esto? Porque los hijos de Israel eran tan idólatras que era capaz, porque sabían hacer momias, porque ellos habían trabajado en Egipto y sabían embalsamar y sabían hacer, incluso la manera que los israelitas se enterraban era algo parecido a los egipcios, con el bálsamo y todo eso para preservar el cuerpo y los olores, y vendarlos con esas vendas. A Lázaro, cuando dijo sal fuera, dice que le quitaron las vendas porque era como una momia. Entonces cuando Jesús resucitó, quedó todo eso ahí, todo el pesor de todo eso donde lo habían envuelto con lienzos y cosas así. Entonces eran capaces de adorar a Moisés, y por esa razón el Señor lo escondió, porque capaz y lo hacían como los egipcios, como han hecho con los faraones, que los tienen ahí metidos como momia y los tienen ahí guardados, y la gente los venera y les da honra en esas pirámides que tienen. Ahí los tienen, y capaz los judíos hubiesen hecho algo así. Quizás por eso es que Dios no permitió que ningún israelita supiera dónde quedaba el cuerpo de Moisés. Y Satanás quizás por esa razón quería el cuerpo, para que le dieran un culto a Moisés, porque haciendo eso echaba a perder todo lo que dice la Biblia, que no te harás imágenes de nada, no vas a adorar nada más que al único Dios, porque Dios es espíritu. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, el otro también que había muerto, Elías vivió después de David, digamos unos 800 años antes de Jesús, porque Elías es después de David, y David vivió unos 1000 años antes de Jesús. Entonces unos 800 años, qué sé yo, por ahí, dos en la Biblia que parece que no murieron. Y eso es lo interesante, de Moisés murió, pero su cuerpo no saben a dónde quedó, nadie sabe. Pero Elías, dice la Biblia, que el Señor se lo llevó, y que un torbellino lo levantó al cielo, y pasó un carro de fuego y se lo llevó. Entonces le dijeron los profetas a Eliseo, que tomó el manto de Elías, le dijeron: ¿quieres que lo vayamos a buscar? Porque seguramente el Espíritu lo trasladó a otra ciudad, a otro pueblo. No lo busquen, le dijo Eliseo, no lo busquen, porque el Señor se lo ha llevado. Pero insistieron. Entonces dijo Eliseo: vayan. Y fueron por 3 días a buscarlo en todos los pueblos alrededor y en todas partes, y no lo encontraron. La Biblia dice que el Señor se lo llevó. 2 nada más, Enoc y Elías, se fueron vivos al cielo. Ahora, eso también nos da una demostración profética, que hay un grupo de gente, como dijo el apóstol Pablo, que no va a morir, sino que cuando Cristo venga seremos transformados, estamos vivos, y ascenderemos con Él al cielo, así como le pasó a Enoc y a Elías. ¿Cuántos creen eso? Eso está ahí escrito, gloria a Jesús. Ahora, Moisés está representando aquí la ley, porque Moisés dio la ley. ¿Qué es la ley? Los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esa es la Torá, como le llaman los judíos. La Torá son los primeros 5 libros de la ley, y el Tanakh incluye la Torá, los profetas, que está aquí representado por Elías, los salmos, los libros poéticos y los históricos. Ese es el Tanakh. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento. A ellos no les gusta que se le diga Antiguo Testamento, porque ellos solamente tienen un testamento, y ellos le llaman el Tanakh, de Génesis a Malaquías. Entonces aquí está representado la ley en Moisés, pero también está representado aquí los profetas en Elías mismo. Y sabe que la ley señala hacia la muerte y resurrección de Cristo Jesús. En Génesis 3:15 dice que Él iba a aplastarle la cabeza a la serpiente, y la serpiente le iba a herir el calcañal, iba a ser herido, y eso habla ya de esa cruz. Y en el Antiguo Testamento encontramos tantas figuras de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Una sola les cuento. Cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame a tu único hijo, a quien tú tanto amas. Dice que caminaron 3 días, y el muchacho llevaba la leña con él. Le dice: papá, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego y llevamos la leña, y el cordero, ¿a dónde está? Y le dice Abraham:
Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Ponen la leña y todo, ponen el altar, y Abraham pone a su propio hijo sobre el altar y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando el Señor le dice: detente, yo sé de tu fe y tu obediencia, y porque has sido obediente, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y eso era una demostración de lo que el único Hijo de Dios iba a hacer por nosotros. Y Jesús sí fue a la cruz, sí murió, pero Isaac no murió. Todo esto Moisés lo había escrito, y todo eso hoy lo están hablando. Y Moisés y Jesús están hablando de eso, de que ahora viene el momento en que tienen que ir a Jerusalén y morir en la cruz del Calvario. Elías también. Los profetas todos profetizaron, Isaías, Jeremías, y profetizaron. Daniel profetizó de su muerte, sepultura y resurrección, porque dijo Isaías que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Él no había cometido pecado, pero Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre él, y nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que fue sepultado, murió y fue sepultado, pero va a tener vida. Daniel capítulo 9 versículo 26, por ahí dice que se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe, pero no por sí mismo, sino por el pueblo. Pero iba a resucitar también. Los salmos habla todo. Así es que hoy se encuentran Moisés y Elías hablando unas cosas tan profundas acá, que Pedro, Juan y Jacobo están escuchando. Y esto es bien hermoso. Estos dos allí con Jesús en un momento pero de gloria, había cubierto ese lugar. Y entonces Pedro, que le cuesta estarse callado, dice en el versículo 4: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lucas capítulo 9 dice que Pedro no sabía de lo que estaba hablando. Pedro sabe que siempre buscaba una oportunidad para hablar, le encantaba hablar, y él cualquier cosa era una oportunidad para hablar. Así que se puso en pie y dijo: hagamos una enramada, una para ti, una para Moisés y otro para Elías. Y Lucas dice: no sabe de lo que estaba hablando, siempre le gustaba hablar. Donde ya empezó a hablar verdaderamente bien fue después del bautismo del Espíritu Santo y fuego, cuando predicó aquel mensaje y se convirtieron 3,000. De ahí para allá sí ya sabe cuándo hablar y qué hablar, pero antes de eso él le gustaba hablar. ¿Conoce gente así usted? Hay algunos que les gusta hablar y para cualquier se puso de pie a hablar. Y bueno, pero ahí quedó porque así era él, ¿verdad? Gracias a Dios por eso que quedó ahí, porque todos somos diferentes y tenemos, dice la Biblia, que soportarnos los unos a los otros. Yo creo que Jacob y Juan de haber dicho: cállate, ¿qué estás haciendo? Pero él ahí, ¿por qué no hacemos una enredada y una para ti, una para Moisés y una para Elías? Y no sabía de lo que hablaba. Casi siempre cuando uno habla mucho no sabe de lo que habla, y por eso dice el proverbio: mejor que tus palabras sean pocas, porque cuando hablas demasiado hasta hay pecado cuando hablas demasiado. Así es que tus palabras sean pocas, dice el proverbio. Pero fíjese que aquí hay algo interesante en cuanto a esto, porque dice: hagamos una enramada para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Y el mundo así hace, fíjese, le hace tabernáculos o le hace monumentos a los fundadores de las religiones. Y pues Moisés tiene su lugar ahí en los fundadores de religión, el Buda, no se diga Mahoma o Mohammed de los musulmanes. Pero sabe que Jesús no fundó ninguna religión, ninguna. Y algunos de ustedes se han de sorprender: ¿cómo? No, si Jesús no es fundador de ninguna religión. Él no vino acá a fundar una religión. Él vino acá a esta tierra a morir en la cruz para que usted sea salvo de sus pecados. No vino a levantar una religión, sino vino a salvar a la humanidad. Y déjeme decirle que la religión no le puede salvar. No hay ninguna religión en la tierra que le pueda salvar. Todas las religiones lo que son es que quieren llegar a Dios, ¿verdad? Y eso son las religiones. Pero dice la Biblia que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. O sea que Dios desde el cielo extiende su mano para salvar a la humanidad. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Y eso es lo que nos salva, la fe en Él, no una religión. Y nosotros siempre decimos: esto no es religión, no es religión. Es que si voy a esa iglesia me van a cambiar de religión. No se trata de religión acá, se trata de una relación personal con Cristo Jesús, de creer en Él, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
Así es que lo que sí a continuación es bien importante. Entonces, en el versículo 5, mientras hablaba esto, que ni sabía de lo que estaba hablando, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí está Moisés, ahí está Elías. Pero ¿qué dice la voz del cielo? ¿Qué dice la voz del Padre? Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. ¿Oíd a quién? A Jesús, a él oíd. El autor de Hebreos dice que Dios ha hablado a la humanidad de diferentes maneras, y de muchas maneras Dios ha hablado al hombre: por medio de la ley, por medio de la escritura, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de demostraciones. Pero en los últimos días le ha placido hablarnos a través de su Hijo unigénito, a través de Cristo Jesús. Dios ahora nos habla a través de Cristo Jesús. Y por eso aquí dice el Padre: oíd a Jesús, a él oíd. Y debemos de prestar atención mucho a lo que Jesús dice, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que Jesús dice. Jesús excluye todos los caminos, todas las religiones que hay para salvarse. Ninguna puede salvarle. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le dijo a aquella mujer: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Imagínense qué hombre va a decir: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué hombre? Moisés nunca dijo eso. Elías jamás se atrevió ni siquiera a pensar decir: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién de los hombres va a decir eso? ¿Buda? ¿Mohammed o Mahoma de los musulmanes? Ni se atrevieron a preferir palabras como así de grandes, a decir: yo soy la puerta, la única puerta, que por mí entrare hallará pastos, tendrá vida eterna, será salvo. No se atrevieron. ¿Y saben qué dice Mohammed? Y en el Corán está escrito que Jesús dijo la verdad. Si quiere saber más de Jesús, que le pregunten a un cristiano, el Corán lo dice. Y los musulmanes hasta el día de hoy aceptan que Jesús fue un gran maestro y un profeta, y ellos creen que vino a preparar el camino de Jesús, de Mahoma, de Mohammed. Y yo digo: pero si ellos creen que Jesús habló la verdad, ¿por qué no van y leen lo que Jesús ha dicho? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es cosa grande. Y por eso es que el Padre dice: oigan a Jesús, oigan a mi Hijo, porque así es como van a tener vida eterna, creyendo en Él. Oigamos lo que Jesús tiene que decir. Jesús no vino para abrogar la ley, para quitar la ley. No, no. Jesús vino a cumplir la ley y nos enseñó el camino correcto, porque Él es el camino. Y nadie se puede salvar a sí mismo. Por eso es que Él tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. A Él oíd. Al oír esto, los discípulos, cuando oyen esta voz, están viendo todo eso glorioso, están viendo a Jesús transfigurado, miran a Elías y a Moisés. Fíjese bien interesante que nunca se los presentó Jesús: este es Elías, este es Moisés. Ellos supieron inmediatamente que el que estaba ahí era Moisés y Elías, y los tres evangelios lo confirman, y de eso no hay duda. Y Jesús nunca le dijo: no eran Moisés y Elías. No, eran Moisés y Elías. Y esto es algo bien interesante, porque cuando tengamos el cuerpo glorificado, cuando estemos en la presencia del Señor, dice la Biblia que conoceremos tal como somos conocidos. No nos van a tener que decir: este es Abraham, cuando pase por ahí, o este es David. Al nomás ver, vamos a saber: este es David, este es Abraham. Nadie nos va a tener que decir: este es Abraham o David. Y todo el mundo dice que Adán va a ser el único bien fácil de conocer, porque va a ser el único que no va a tener que ombligo, ¿verdad? Porque el Señor lo hizo de la tierra, así es que no va a tener ombligo. Quiero ver, aquí está Adán, no tiene ombligo. No va a haber necesidad, no va a haber necesidad de eso, porque vamos a conocer. Y ellos al nomás verlo sabían: este es Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque estaban en ese momento de esa gloria del reino de Cristo Jesús. Y así va a ser cuando nosotros estemos con Él. No va a haber necesidad de que eso nos enseñe nada, porque lo vamos a saber todo en nuestro cuerpo glorificado. Entonces, cuando oyen esta voz, que escucharon esto, el 6, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, les dio mucho miedo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Les tuvo que tocar: muy tranquilos, ¿verdad? Porque estaban en pánico, estaban bien asustados. Y Jesús los tocó y le dice: no temáis. Y alzando ellos los ojos, porque se postraron al escuchar ese estruendo de los cielos, y cuando alzando ellos los ojos
a nadie vieron sino a Jesús solo. A Jesús solo. Si usted es de los que subraya su Biblia, como yo, a mí me gusta tomar notas en mi Biblia y me gusta hacer anotes ahí o subrayar o circular, esta es una buena para que usted circule. Jesús solo. Only Jesus. Jesús solo. ¿Quién nos puede salvar? Solo Jesús. Ni Elías, ni Moisés, ni Buda, ni Mahoma, ni ninguna religión. Solo Jesús. Solo Jesús. Jesús solo. Gloria a Jesús. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Fíjese que cuando uno piensa en la fe en Cristo Jesús, algunas veces nosotros le queremos añadir cosas. Sí, hay que creer en Cristo Jesús, pero dijeron los primeros discípulos o los judaizantes, tienen que creer en Cristo Jesús, pero también tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que ser circuncidados, deben de dejar de comer puerco y dejar de hacer esto y aquello. O sea, Jesús más todos los ritos de la ley, Jesús más el bautismo, Jesús más el reglamento de la iglesia. Pero la verdad es que no es así. Es solo Jesús. Solamente nuestra fe en Cristo Jesús es de poner nuestra fe en Él. Ahora, cuando uno cree en Él, claro que se va a querer bautizar. Y si uno tiene la oportunidad, hay que hacerlo, ¿verdad? Si uno cree en Él, claro que va a obedecer sus mandamientos y va a caminar como Él nos enseña. Pero nosotros no podemos como iglesia decir Jesús, pero también tiene que cumplir esto. No podemos, porque es, como dice acá, Jesús solo. Solo Jesús. Porque entonces ya no tiene valor la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando queremos añadirle, sí, pero sí, Él murió en la cruz del Calvario, pero también tienes que hacer esto y esto otro. No se puede. Y por eso es que han salido varias denominaciones, varias religiones, varias sectas, porque Jesús más esto, tienes que cumplir esto. La verdad que no. Jesús solo. Solo nuestra fe en Jesús. Nosotros tenemos un corito antiguo que dice: solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús. Solo ese sacrificio que Él hizo. Solo la vida de Jesús. Porque la vida está en la sangre. Y Él dio su vida. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Solo de Jesús la sangre, cantábamos desde hace varias décadas atrás. Solamente Jesús, solamente el poder del sacrificio de la cruz, de la muerte de Él en la cruz del Calvario, es que nos va a dar salvación y vida eterna. Ahora, versículo 9: cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No le digan a nadie lo que han visto, ¿verdad? Todo lo que vieron, no le digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pero ellos como que si no entendían esto, ellos sabían que no tenían que decirle a nadie hasta que resucite entre los muertos. ¿Por qué razón mandó a que no le dijeran a nadie? En varias ocasiones Jesús mandó a decir: no digan a nadie de este milagro, esto y aquello, porque lo que sucedía era de que podía darse prematuramente el ministerio de Jesús, porque la gente detrás de Él, queriéndolo poner como el Cristo, como el Rey de Israel, entonces iba a ser prematuro. Él tenía que ir a la cruz del Calvario. Y entonces la gente lo venía siguiendo. Incluso una vez les dijo: no digan nada. Pero ¿qué pasó? Dijeron, y ahora Jesús no podía entrar a la ciudad porque eran miles. Una vez le dio de comer a 5,000 hombres, no contando a las mujeres y los niños. Usualmente las mujeres y los niños son más. Estamos hablando de 15,000, 20,000 personas. Entonces Jesús, cuando entraba a la ciudad, no podía, porque era una cantidad de gente que quería tocarle, quería estar a la par de Él. Y por eso Él no quería que la gente anduviera contando mucho, para poder tener libertad de moverse. Y además de eso, de que Jesús tomó a estos tres para enseñarles de que Él es el hombre verdadero que ha venido a esta tierra, que es Dios verdadero. Les está enseñando su gloria, les está enseñando ese poder de su reino, para que ellos sean testigos de esto. Pero no es necesario que lo digan todavía, porque Él tiene que ir a morir y va a resucitar. Después que resucite, ustedes cuentan esto, no hay problema. Pero antes de eso no le cuenten a nadie. Fíjense que lo cumplieron, no le contaron a nadie. Después Pedro lo escribe, como leímos ahora en 2 de Pedro capítulo 1, 16 en adelante. Él lo escribió y contó eso, ¿verdad? Pero para entonces no tenían que decirlo a nadie hasta que Jesús resucite de entre los muertos.
Fíjese que Jesús está a punto de ir a la cruz del Calvario, y cuando pasa esto de la transfiguración, que sus vestidos son tan blancos y resplandece hasta su rostro, resplandece como el sol, dice, ¿sabe qué está diciendo ahí? También nos está diciendo que a pesar de ser probado por 3 años y medio, ha sido tentado, ha sido probado por el diablo, y Dios mismo lo ha venido probando. Sabe que está completamente sin tacha, está without blemish, está perfecto. Y aquí en este monte se muestra eso. Cuando alumbró todo ese vestido, nos está diciendo que el cordero está perfecto, no está dañado, porque el cordero tenía que estar en perfectas condiciones. No podía estar con un ojo que le hacía falta, o una pata quebrada, o por ahí una oreja mochada. Nada de eso, tenía que estar en perfectas condiciones el cordero. Y cuando se transfiguró Jesús, nos está diciendo: el cordero está perfecto, está sin mancha, without blemish, está perfecto porque no ha cometido ningún pecado. Fue tentado en todo, igual que usted y yo, pero a diferencia de usted y yo, es que él no pecó y usted y yo hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús no cometió pecado y fue tentado en todo lo que usted pasa y padece, en sus dolores, circunstancias, dificultades. Él las ha vivido todas, y las tentaciones tan fuertes que son, también él las vivió, pero no pecó. Y por eso es que en este monte de la transfiguración se nos da a entender de que el cordero is without blemish, el cordero está sin mancha, está perfecto para ir a la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Dice el versículo 10: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos han estado escuchando que siempre los escribas están diciendo eso, porque todo el mundo dice: Jesús es el Cristo, Él debe ser el Mesías, este es el Mesías prometido, el hijo de David, este es el que nos va a libertar de Roma, y este es el que va a establecer el reino de Dios sobre la tierra, debe de ser Él. Y los fariseos que no querían a Jesús decían: pero no puede ser, porque Malaquías dice que primero tiene que venir Elías y Él va a restaurar todas las cosas antes de que Él venga. No puede ser. Y quizás era el gran argumento de ellos, era de que Elías no había venido aún. Entonces Jesús va a dar su respuesta, porque ellos hacen una buena pregunta. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero, es cierto, tienen razón, Elías debe de venir, y Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Eso es así, eso debe de pasar, porque así dice la Escritura. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, si no quisieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Jesús le dice: sí, eso va a pasar así mismo, pero les digo que ya vino y no lo reconocieron, y hicieron con él como quisieron, lo decapitaron, le volaron la cabeza. Y conmigo van a hacer lo mismo, porque a Jesús también lo iban a llevar a la cruz del Calvario, y pocos días después iban a estar gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, para que Jesús fuera crucificado en esa cruz. Ellos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le fueron a preguntar, porque Juan empezó a predicar y la gente venía hacia él, dice que le fueron a preguntar: ¿eres tú el Cristo? ¿Quién eres tú? ¿Eres Elías, el que iba a venir a preparar el camino del Cristo, del Mesías? ¿O eres tú el mismo Mesías? Y Juan les dijo: no, no, yo soy una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Ese es el que yo soy, una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. O sea, Juan nunca creyó: yo soy Elías. Y la verdad que él no era Elías, pero como dice en otra escritura, en el espíritu de Elías, venía en ese espíritu de profeta. Y Jesús dijo: entre los hombres nacidos de mujer no había otro más grande de entre todos los profetas como Juan el Bautista. Y el que quiera comprender, este es el Elías que hablaba la escritura. Así lo dijo Jesús, ¿verdad? Entonces va a venir, pero también Jesús dice: pero va a restaurar todas las cosas. ¿Sabe que en Apocalipsis dice que van a venir 2 testigos y van a estar en Jerusalén y van a estar predicando y hablando de Cristo Jesús para su segunda venida? Ya la iglesia se ha ido. En la gran tribulación van a estar estos 2 testigos, y se cree que uno puede ser Elías
y el otro Moisés, porque aquí aparecieron los dos juntos. Otros dicen no, quizás es Elías y Enoc, porque esos dos no murieron. Dicen que la gente los va a querer matar y lo que le quieran hacer se les va a regresar a ellos. Si alguien les dispara, esa bala se regresa y los mata a ellos. Si le tiran una bomba, esa bomba se le viene de regreso y explotan ellos. Todo lo que le quieran hacer se les regresa a ellos y nadie los puede matar. Pero al final Dios dice está bien y ya los deja que mueran. Y mueren, los matan. Y ellos bien contentos, los dejan ahí, no los entierran. En Jerusalén los dejan 4 días. Y al 4.º día los cuerpos se levantan, resucitan enfrente de ellos y la gente se asombra. ¿Cómo es que están? Y les da un gran miedo cuando estos dos se resucitan y delante de ellos ascienden al cielo. Entonces todavía falta esa parte, que eso es en su segunda venida, porque aquí estamos hablando la primera vez que vino a la tierra y Él está por venir y estas cosas están por acontecer, lo de su segunda venida. Pero acá Jesús le dice, si ustedes quieren captarlo, hicieron de Él lo que quisieron y lo mismo hacer conmigo. Y ellos entendieron, está hablando de Juan el Bautista. Jesús después de esto justamente baja del monte, hay una necesidad ahí que Él rápidamente atiende y liberta a un muchacho que estaba endemoniado y sigue su ministerio hasta ir a la cruz del Calvario para morir por nosotros, para dar su vida por nosotros, para que nosotros también tengamos vida eterna como Él tiene vida eterna. Gloria a Jesús. Le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y meditemos en lo que hemos hablado. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este milagro de la transfiguración. Es extraordinario, Señor, lo que pasó en ese monte. Y hubieron 3 testigos oculares y creemos a su testimonio. Y quedó escrito en 3 de los libros del Evangelio para que sepamos que esto es verdadero y que tú no mientes y que eres verdadero. Señor, yo te pido que tu palabra haga efecto en cada uno de los oyentes, en el nombre de Jesús.